tardes a todos, qué lindo, todos los saludos de todos lados. Me voy a poner los lentes, me quiero hacer la joven y no puedo. Misiones, Córdoba, Rosario, San Miguel, hola a todos, hola. Ushuaia, qué lindo, vámonos a Ushuaia. A Mendoza, a todos lados me quiero yo. Punta Alta, de Madryn, todos los lugares que tenemos para conocer, Lauri. Sí, podemos ir haciendo listita, Como ¿no? una rotación tenemos que hacer. Después hacemos el presencial en cada lugar. ¿Ya? Esa es la idea del curso. Después quedar con Bien, contacto y siempre sos siempre tan que, inteligente y previsora. que nos inviten después a todos los lugares donde nos vieron a dar un curso, a charlar, a pasear. A pasear, a pasear. Podemos dar un curso también, va, participar de algún Sí. Oh. curso. Bueno, voy a dar avisos parroquiales antes de presentar al AU. El chat de preguntas y respuestas es solo para preguntas y respuestas que tengan que ver con la clase que va a dar Laura hoy. Y el chat de chat va a ser para, pasar nuestros mails, preguntar cosas que tengan que ver con el curso, que siempre nos preguntan. Lo voy a aclarar ahora, pero después nos van a volver a preguntar porque se va sumando gente. Todas las clases quedan grabadas y van a ser subidas después al canal de YouTube que pasan las chicas de Tecnoimagen. Vamos a hacer toda la clase de corrido y al final vamos a hacer las preguntas que pueden ir anotando en el chat de preguntas y respuestas que después con Lau vamos a responder. ¿Sí? Esperamos 2 minutos más y arrancamos, así no se nos hace tarde. Igual después se va a seguir sumando gente. Ana Brepe nos invita a ver las ballenas. Encantadísima, vamos. Pero súper encantada, me encantó Ana, esa mandame un invitación. mail. Mandame un mail y decime dónde vivís que te voy a visitar. Nos Ahí está, ahí, sumamos. claro. Ahí Lucía subió clases grabadas y el link Jorgito de desde YouTube. Colombia, no puedo creer que está conectado Jorgito. Perdón, estaba viendo ahí. Un genio se conectó desde Ah, muy Colombia. bien, muy bien. Bueno, ahí está, mira, otro desde Colombia. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que va a ser dada por la licenciada Laura Niza, kinesióloga y fisiatra de la Universidad de Buenos Aires. Laura trabaja como kinesióloga en el servicio de terapia intensiva pediátrica del Sanatorio Franchín y en neonatología en el Hospital Pena. Y además forma parte del grupo de trabajo de kinesiología respiratoria pediátrica de la Sociedad Argentina de Kinesio Cardiorrespiratoria, al que todos están invitados y me llegaron muchos mails interesados de formar parte, así que está buenísimo porque para mí eso está bueno, que podamos ser de todos lados, que podamos formar un grupo grande donde podamos todos dar nuestra opinión, nuestra experiencia, porque no es lo mismo trabajar acá en Buenos Aires que tal vez trabajar en Perú, no sé, digo, en Chubut, en Trelew, en Mendoza, en Tucumán, en San Juan. O sea, nos gustaría que todas las provincias en realidad formen parte de Saquicare, y en todos los países hay sociedades que están formadas también por sus estados y ciudades, así que vuelvo a invitarlos a formar parte del grupo de trabajo de la sección de kinesiología de Saquicare, que como dije siempre, primero hay que ser socio de Saquicare y después podemos formar parte del grupo, pero es un mero trámite, así que invitadísimos, me mandan un mail y yo les digo cómo hacer. Así que hoy vamos a escuchar entonces a la licenciada Laura Niza, que nos va a hablar de cánulas de alto flujo en pacientes pediátricos. Gracias Laura y gracias Tecnoimagen por el espacio que nos brindan. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias Maite por la presentación y bueno, vamos a arrancar compartiendo pantalla, así podemos iniciar acá la charla. La idea es que con esto, bueno,
¿no? Podamos ir compartiendo experiencia. Bueno, ustedes igual ahí irán escribiendo en el chat, como les dijo Maite. La idea es abordar el tema de la clase de hoy, ¿sí? Que es cánulas nasales de alto flujo, poder ir viendo los principios básicos, ¿sí? Pero sobre todo que también nos podamos sacar algunas dudas y entender cómo aplicarla correctamente, ¿sí? Es un tema álgido la aplicación de las cánulas de alto flujo en todos lados, así que, bueno, esperemos que la disfruten y que esté claro, ¿sí? Entonces, cánulas nasales de alto flujo, por definición, ¿sí? Es un sistema abierto de entrega de una mezcla de aire y de oxígeno que está calentado y humidificado a través de una cánula nasal y que lo que va a hacer es superar la demanda ventilatoria del paciente. Esto nos referimos a que para que sea un alto flujo, ¿sí? Tiene que ser a 3 a 4 veces el volumen minuto que mueve ese paciente. Y lo que establece la bibliografía para este tema respecto de los neonatos es que ese flujo tiene que estar entre los 2 litros minuto y hasta los 8 litros minuto, ¿sí? En los niños de 4 a 25 litros minuto y en adolescentes y adultos entre 6 y 70 litros minuto. Ahora, esto es teórico, ¿sí? O sea, si uno si tuviera que rendir un examen y escribir, ¿sí? Por definición, y lo que cita la bibliografía es esto. Ahora, a veces nos pasa que hay chicos que son niños, ¿sí? Y tienen un peso elevado, entonces quizás hasta 25 no es tan exacto, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir viendo, pero tengan en cuenta que son valores estimativos. Entonces, algo que acá me gustaría que hagamos tipo encuesta, que las chicas seguramente les van a poner ahí, es algo que quiero que retomemos de la clase anterior, que sé que Fede habló sobre oxigenoterapia de bajo flujo y que me parece que es interesante porque, o sea, en realidad él habló de oxigenoterapia en general, sí, habló de algunos dispositivos de alto flujo también, porque no nos olvidemos que la cánula de alto flujo sigue siendo parte de lo que está en oxigenoterapia, ¿sí? Entonces, ¿el oxígeno es un fármaco? ¿Sí? Esta pregunta creo que ya después de la clase excelente que tuvieron el otro día de estar súper respondida, ¿sí? Pero tenemos que pensar que el oxígeno es la terapia más común en los cuidados respiratorios y es la primera droga de elección cuando un paciente ingresa, ¿bien? Bien, veo ahí las respuestas que pusieron sí, casi todos, me alegró muchísimo. Y lo del monitoreo también respondieron que sí, en la mayoría, pero digo, bueno, el oxígeno es la primera droga de elección cuando un paciente ingresa a los cuidados respiratorios, ¿sí? Entonces, no tenemos que dejar de considerarlo como un fármaco, ¿sí? Y si lo consideramos de esta manera, entonces tenemos que pensar que tiene que tener una indicación documentada, tiene que tener una dosis precisa, tiene que tener un control adecuado, ¿sí? Por eso es importante el monitoreo también, porque nosotros siempre nos tendemos a pensar en la hipoxemia, ¿sí? Pero nunca pensamos en la hiperoxia, ¿sí? Que es un error grandísimo, ¿sí? Nosotros podemos generar muchísimo daño con la hiperoxia, sabemos que hay un estrés oxidativo, ¿sí? Que hay radicales libres, ¿sí? Bueno, todas estas cosas que ya deben haber visto en la clase pasada, pero que por eso es interesante y es importantísimo que cuando colocamos oxígeno, ¿sí? Esto esté monitorizado, sea de bajo o de alto flujo, ¿sí? La saturación no supere el 97%, ¿sí? El nuevo 100% es el 97%. Entonces, todas estas cosas son importantes tanto en la clase pasada, que vieron dispositivos más de bajo flujo, ¿sí? Como esta que va a ser de cánulas de alto flujo, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿bien? Así que me quedo contenta que la mayor parte respondió que sí a las dos preguntas. Bien, entonces, esperen que ahí no estoy pudiendo. Bueno, ahí estamos. Bien. Este gráfico un poco lo que viene a hacernos entender es esto y por qué también va a ser importante que tengamos en cuenta el oxígeno y el monitoreo, ¿sí? Porque si ustedes miran, ¿sí? En este gráfico lo que estamos viendo es un gráfico de flujo, ¿sí? Estas curvas
vienen a ser la respiración espontánea del paciente, ¿sí? La línea punteada con la letra A son los dispositivos, es a dónde estarían entregando los dispositivos de bajo flujo, y la línea punteada con la letra B, los de alto flujo, ¿sí? Si lo miramos bien, ¿sí? Lo que estamos viendo es que la demanda muchas veces en el paciente, cuando está con un dispositivo de bajo flujo, la demanda del paciente supera lo que yo le estoy entregando, ¿sí? Entonces va a estar mezclando en cada respiración mucho más aire ambiental al oxígeno que yo le estoy entregando, con lo cual, ¿sí? El pico flujo inspiratorio de ese paciente es mayor al flujo que yo le estoy entregando, ¿sí? Y por lo tanto, la FiO2, ¿sí? Va a variar bastante, ¿sí? Y se puede estimar porque también depende de la frecuencia respiratoria del paciente, entonces no va a ser tan precisa. Ahora, en los dispositivos de alto flujo, fíjense que esa línea punteada está bastante por arriba de lo que es la demanda o la respiración del paciente, con lo cual el flujo que yo entrego es mayor que el pico flujo inspiratorio del paciente, y por lo tanto, ¿sí? La FiO2 entregada va a ser prácticamente igual, ¿sí? A el oxígeno que estoy entregando. Entonces, en este gráfico lo vemos un poquito más específico, ¿sí? Pero esto es lo que nos permite entender que el alto flujo, por esta razón, nos asegura, en primera instancia, ¿sí? Nos asegura la FiO2, ¿sí? Porque al superar la demanda, ¿sí? Del paciente, al superar el pico flujo inspiratorio del paciente, la FiO2 que entrego, ¿sí? No se está mezclando en cada respiración con tanto aire ambiental, ¿bien? Entonces, ese oxígeno que llega al paciente nos va a permitir, ¿sí? Asegurar una FiO2. ¿Sí? En segundo lugar, me va a generar una gran cantidad de flujo hacia la vía aérea, ¿sí? Que genera eso, un espacio, un lavado de ese espacio muerto anatómico, ¿sí? Que acuérdense que en los niños es bastante grande, ¿m? Y por ende facilita la remoción de la CO2. Bien, ahora, todos los flujos importantes que llegan a la vía aérea, en general, pueden llegar a generar una cierta presión positiva. ¿Sí? Digo cierta presión porque, como vamos a ver después, si no es una presión positiva que esté asegurada, ¿sí? Entonces, hasta acá hablamos, ¿sí? Entendemos lo que es el alto flujo, ¿sí? Sabemos que nos va a asegurar una FiO2, ¿sí? Que vamos a tener en segundo punto como importante la remoción de la CO2, ¿sí? Y por otra parte, este punto de, perdonen, se me fueron las dispositivos. Por otra parte, que no sé por qué se me achicó, ahí está. Lo de la presión positiva. Entonces, viendo estas características hasta ahora solamente, ¿ustedes piensan que acá iría otra pregunta y encuesta, ¿sí? Que ese gas que le estamos entregando, ese alto flujo que estoy entregando, tiene que ser humidificado y calentado? ¿Sí? Lo mismo, pensemos que en los sistemas de bajo flujo, como vieron la otra vez, ¿sí? Puede que no necesite humidificación, ¿sí? Porque mi sistema respiratorio está preparado para calentar y humidificar alrededor de 4 litros, ¿sí? Entonces, si yo no aplico más que eso, probablemente no necesitaría una humidificación. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy poniendo un flujo que supera la demanda de ese paciente? O sea, estamos hablando de un flujo bastante grande. ¿Mi sistema va a ser capaz de humidificar y calentar eso? ¿A qué costo energético lo va a poder hacer? ¿Sí? Entonces, no sé qué opinan, ¿sí? O cuál es qué va a pasar también con las secreciones, ¿no? Bien, también buenísimo, que pusieron casi todos que sí. Es una cantidad de flujo muy grande, ¿sí? Que pensemos que cuando el paciente, ¿sí? O la persona está respirando, ¿sí? Aire ambiental, y está entrando esa cantidad de aire, ¿sí? A la mucosa nasal, al ser tan elevado el flujo,
pierde la capacidad de acondicionamiento de nuestra vía aérea, y entonces la respuesta que va a tener a eso es generar un edema, ¿sí? Se va a edematizar. Si se edematiza la vía aérea, ¿qué nos va a pasar? Nos va a disminuir la luz, nos va a aumentar la resistencia, ¿sí? Y finalmente me genera una obstrucción de la vía aérea. Entonces, esto por un lado, ¿sí? Por otro lado, pensemos en las secreciones, ¿sí? En las secreciones que está generando en la vía aérea, o que quizás ya tiene el paciente, ¿sí? Y que tienen un momento específico para poder humidificarse, ¿sí? O recibir agua, ¿sí? Que es cuando esa secreción sale de la glándula submucosa y se ve expuesta al epitelio de la vía aérea, ¿sí? Ese es el momento en el que esa secreción se hidrata. Si esa secreción no se hidrató ahí, ya después aumenta la viscosidad, ¿sí? Aumenta, se ponen más pegajosas, ese moco tipo gelatina que vemos muchas veces, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Que para que la función de la mucosa respiratoria sea adecuada, ese gas esté calentado y humidificado, ¿sí? Es muy importante en los sistemas de alto flujo, porque si mi sistema propio tuviese que calentar y humidificar por sí solo, el gasto energético que generaría para acondicionar esos gases sería muy elevado, ¿sí? Me gastaría muchísima energía. Entonces, si yo lo agrego externamente, le ahorro ese gasto metabólico a mi organismo, que ya además está seguramente con una intercurrencia respiratoria que me está llevando a otro montón de cosas. Pero bueno, si yo puedo externamente ahorrar este gasto metabólico, ¿sí? Ya le estoy ahorrando al paciente parte del trabajo, ¿sí? Entonces, sí, la respuesta es que sí o sí en estos sistemas tiene que estar calentado y humidificado correctamente, ¿sí? Ahora bien, los mecanismos de acción para los sistemas de alto flujo, ¿sí? Hay un trabajo de hace unos cuantos años que establece cuáles son esos mecanismos, ¿sí? Que es un método de entrega de oxígeno que es relativamente seguro, ¿sí? Es confiable. ¿Sí? Y los mecanismos es esto que venimos hablando, un poco la reducción de ese espacio muerto nasofaringeo con un lavado de la CO2, ¿sí? Entonces un aumento del volumen de oxígeno que pueda llegar al paciente, la reducción del gasto metabólico, como decíamos recién, por el correcto acondicionamiento del gas que se está inspirando, ¿sí? La disminución del trabajo, ¿sí? Respiratorio del paciente, porque le estoy otorgando los flujos adecuados, ¿sí? Pensemos que los pacientes cuando están en una insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, ¿sí? Que es los casos quizás más comunes, donde uno empieza a pensar en un alto flujo, ¿sí? Eh, los pacientes aumentan el trabajo muscular, ¿sí? Porque aumenta su demanda ventilatoria, ¿sí? Entonces, ¿para qué aumentan ese trabajo? Porque aumentó su demanda y lo que quieren es aumentar su ingreso de flujo al árbol respiratorio. Entonces, si yo puedo proveer ese flujo, ¿sí? Que está necesitando esa gran cantidad de flujo del paciente y puedo saciar su demanda, entonces el esfuerzo que hacen sus músculos para respirar, ¿sí? Va a poder disminuir, porque se lo estoy dando yo, ¿sí? Entonces no va a tener que hacer tanto esfuerzo para ingresar esa gran cantidad de aire al sistema respiratorio. Bien. Entonces, tenemos la disminución del trabajo, ¿bien? El aumento de lo que es la inductancia de la vía aérea, ¿sí? Porque no voy a lograr que no se dematice, ¿sí? Porque los gases van a estar acondicionados, ¿sí? El aumento de la distensibilidad pulmonar al calentar, al calefaccionar el gas inspirado, ¿sí? Y otro punto que es el punto creo que de más de discusión respecto de las cánulas de alto flujo es si genera o no genera presión, ¿sí? Este efecto como de PIP o un efecto STEM que se habla que generan las cánulas de alto flujo, ¿sí? Respecto de este punto, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que sí, es real que se genera una cierta presión, ¿sí?
pero que esa presión no es constante, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta es cómo se produce, ¿sí? Nosotros estamos otorgando, ¿sí? Con la flecha que dice alto flujo, ¿sí? Estamos otorgando el flujo hacia el paciente y el paciente a su vez expira, ¿sí? Entonces, hay un punto en el que convergen estos flujos, se genera un flujo turbulento, que es lo que dicen en algunos trabajos que generaría hacia abajo, ¿sí? Una especie de PIP intrínseca, ¿m? Que es estimada más o menos en 4 centímetros de agua, pero que también depende del flujo y que depende también de el espacio que tenga para salir el aire, ¿sí? Por eso la cánula no debe ocluir más del 50% de la narina, ¿sí? Pensemos que no estamos aplicando un CPAP y yo quiero sellar la vía aérea y presurizar, ¿sí? Sino que necesito que esa presión pueda salir por algún punto para no generar lesiones, porque yo no la estoy midiendo, ¿sí? Podría medirla, después les voy a mostrar cómo a veces nosotros la medimos, pero no es el objetivo tampoco, ¿sí? Entonces va a haber dos puntos donde se genere presión, uno es en la nasofaringe del paciente y otro punto es en el circuito que después les voy a mostrar, seguramente ya los conocen, los OptiFlow, que hay una válvula que ahí sería el otro punto donde podría generarse la presión, ¿sí? Entonces, por este mecanismo de presión intrínseca que se generaría, algunos pueden hablar de si la CAFO genera o no genera PIP, ¿sí? Ahora, esa presión, si yo digo que esa presión no es constante me refiero a que no está presente en los dos tiempos respiratorios, tanto en inspiración como en expiración, ¿sí? Eh, y que además no, no la estoy midiendo en forma permanente, ni tampoco es muy elevada, ¿sí? Entonces, yo lo pensaría como el mecanismo primario de mejoría del paciente una vez que yo pongo una CAFO. Eh, no, ¿sí? La realidad es que no, porque cuando el paciente necesite presión, ¿sí? Yo le voy a tener que dar presión, no puedo estar pensando en si genera o no genera, y es algo que, bueno, está solo en un tiempo respiratorio y no en los dos, ¿sí? Entonces, sí tengo que pensar que es real, ¿sí? Que cuando hay hipoxemia, ¿sí? Que es una de las principales indicaciones de las cánulas de alto flujo, ¿sí? La hipoxemia puede ser porque tengo un pulmón pequeño que está inmaduro y que me lleva a una disminución de la capacidad residual funcional y eso me genera una insuficiencia respiratoria y entonces yo puedo poner una cánula de alto flujo, pero también puedo pensar que esa hipoxemia se debe por una ocupación alveolar. Entonces, si yo tengo una ocupación alveolar, probablemente que yo le aumente el flujo al paciente no genere una mejoría. Entonces, en ese caso sí necesite una presión positiva, ¿sí? Pero bueno, es real que hay algo de presión y que eso, ¿sí? En este estudio de Milesi del 2013, ¿sí? Donde compara distintos flujos en bronquiolitos pequeños, ¿sí? Lo que él muestra es evaluando con 1 litro por minuto, ¿sí? En el gráfico que se ve, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿sí? En la parte de arriba está la presión positiva que podría estar generando la cánula con 1 litro por minuto y hacia abajo vemos lo que sería la presión esofágica, ¿sí? La presión negativa que está generando con el esfuerzo del paciente. Entonces, con 1 litro a minuto lo que él vio, ¿sí? Fue que la presión positiva que se genera es mínima, ¿sí? Pero que miren la curva de abajo, ¿sí? Lo pronunciado que es, ¿sí? Que realmente el esfuerzo que está haciendo ese paciente con intercurrencia respiratoria, con una bronquiolitis, está teniendo que hacer bastante esfuerzo, ¿sí? Para suplir sus demandas. Ahora, cuando aumentaban el flujo hasta 7 litros minutos, ¿sí? Fíjense en el otro gráfico, ¿sí? Que la presión, aparece algo de presión positiva, ¿sí? Y cómo disminuye significativamente, ¿sí? La presión esofágica en esos pacientes. O sea, estoy generando que disminuya el trabajo respiratorio, ¿sí? Al aumentar
ese flujo y superar la demanda del paciente, ¿sí? En el gráfico de la derecha lo que vemos, ¿sí?, son los cambios de presión que se van generando respecto de los distintos flujos. Bien. Y obviamente después llegan a ver cómo se modifica y disminuye la frecuencia respiratoria, el índice presión-tiempo, el índice de Wood, ¿sí? Y lo que concluye con este estudio, ¿sí?, que es que las cánulas nasales de alto flujo, con una tasa de flujo que sea igual o superior a 2 litros kilómetro, sí generan una presión positiva que es clínicamente relevante, o sea, alrededor de los 4 centímetros de agua, y que generan justamente un patrón respiratorio mejorado y una descarga rápida de los músculos respiratorios en los lactantes pequeños con bronquiolitis aguda por virus sincicial respiratorio. Entonces, acá lo que les muestro es un poco, nosotros en la NEO a veces utilizamos estos endotest, que son los que se usan habitualmente para medir las presiones de los balones de los tubos endotraqueales, una sonda nasogástrica, ¿sí?, de las pequeñitas, ¿sí?, para que no ocluyamos tanto la luz de la vía aérea del paciente, cortamos la parte de las fenestras, medimos desde la punta de la nariz hacia la oreja, la marcamos, que ahí se ve con una cintita marcadita, ¿sí?, y lo introducimos y lo conectamos al endotest. Y eso nos permite medir la presión que estamos generando a nivel de nasofaringe, ¿sí?, la presión faríngea que estamos generando. Que si yo acá no lo puse en un video, solo la foto, pero si ustedes lo hacen y lo ven, ¿sí?, la agujita va a estar permanentemente moviéndose. ¿Por qué? Porque justamente es esto que les digo, la presión que genere no es constante, ¿sí? No es en los dos tiempos respiratorios. Entonces, por eso digo que si uno genera, lo que está buscando en ese paciente es generar presión, ¿sí?, probablemente el tratamiento que necesitamos de elección sea otro. Bien. Entonces, ¿en qué pacientes voy a poner una cálula de alto flujo? ¿Sí? Y lo que más evidencia tiene hasta el momento, ¿sí?, es una insuficiencia respiratoria moderada, ¿sí? Pensemos en los que estamos hablando de pacientes pediátricos, ¿sí? Un paciente pediátrico en general tiene unas características en su árbol respiratorio y en su conformación de la vía aérea diferentes a las del adulto, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que, digamos, el paciente en general, los lactantes, ¿sí?, cuanto más chiquitos, obviamente esto es más complejo, pero digamos, los niños pequeños lo que tienen de particularidad es que cosas que los hacen más vulnerables, ¿sí?, a padecer de una insuficiencia respiratoria, ¿sí?, que son esas costillas horizontales, ¿bien?, el diafragma más aplanado, que tienen una resistencia muscular que es menor porque tienen fibras de baja resistencia aeróbica, ¿sí?, o fibras que están inmaduras, y todo eso, ¿sí?, son mecanismos que en realidad hacen que pueda tener una capacidad residual funcional. Pero a la vez, ¿sí?, si algo hace que aumente su demanda respiratoria, ¿sí?, no tiene forma de tener como un backup para salvar esa respuesta, ¿sí? Entonces terminan desarrollando una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Voy a tener una hipoxemia, ¿sí? Porque al disminuirme mi capacidad residual funcional, lo que voy a tener es una hipoxemia. Entonces, si yo pienso en esas características y que hacen que esos pacientes pediátricos sean más vulnerables a una insuficiencia respiratoria y a una hipoxemia, ¿sí?, entonces pueden ser indicaciones de cánulas de alto flujo, ¿sí? Estamos hablando de saturaciones, hipoxemia, saturación por debajo de los 93, con una cánula a 2 litros en los lactantes, a 1 litro en los neonatos, o FIO2 superiores al 40% con una máscara, ¿bien? Entonces, patologías puede ser una bronquiolitis, que probablemente sea la que más comúnmente veamos. En las insuficiencias cardíacas, ¿por qué? Porque esa misma presión positiva mínima que dijimos recién que podía llegar a otorgar, sirve para redistribuir el flujo pulmonar, ¿sí? Y por ende eso puede ser muy
favorable para los posquirúrgicos cardíacos, ¿sí? Y otra indicación es en el fallo post-extubación. Bien, entonces ya tengo qué pacientes yo potencialmente podría pensar en ponerle una cánula de alto flujo. Bien, pero ¿qué pasa con los pacientes que no debería poner? ¿Sí? ¿En qué paciente yo no podría pensar de entrada voy a poner una cánula de alto flujo? ¿Sí? Los pacientes hipercápnicos, ¿sí? Hay algunos estudios que hablan de en la presión venosa de CO2 mayor a los 55 milímetros de mercurio, ¿sí? Si es una insuficiencia respiratoria del tipo 2 hipercápnica, donde hay una falla de bomba, donde una enfermedad neuromuscular, ¿sí? Yo no puedo suplir con un alto flujo que el paciente no tenga una bomba muscular para poder respirar, ¿sí? En esos casos probablemente la solución sea una presión positiva, ¿sí? Si el paciente está hemodinámicamente inestable o hay compromiso de la conciencia con un Glasgow menor a 8, ¿sí? Sabemos que no protege vía aérea, por más que yo vaya a poner un alto flujo, no me sirve, ¿sí? En este caso, ¿sí? Si hay alguna alteración facial del paciente, un trauma que no permita la colocación de las cánulas, ¿sí? Si hay 3 episodios de apnea en una hora o un episodio único pero que se asocie a bradicardias o desaturaciones, ¿sí? En esos pacientes no puedo poner una cánula de alto flujo, ¿sí? Tengo que pensar en otra opción, ¿sí? ¿Y qué complicaciones pueden aparecer? Bueno, yo acá lo que les pongo es un poco las específicas quizás de la aplicación de esta técnica, ¿sí? Que puede ser el eritema en la zona de la aplicación, hay algunos casos descriptos de enfisema, ¿sí? A nivel de cara o cuello, distensión abdominal o epistaxis, que la verdad que son raros, pero bueno, están descriptos en la bibliografía. Pero también, ¿sí? Tenemos que recordar que estamos aplicando FIO2, estamos aplicando oxígeno, ¿sí? Entonces, no podemos olvidarnos de las complicaciones que trae aplicar oxígeno con FIO2 por arriba del 50-60%, ¿sí? Pensar en el estrés oxidativo, en el daño pulmonar, neurológico, vascular, ¿sí? En todas las cuestiones que ya ustedes han visto en la clase anterior que puede traer como complicación el oxígeno, ¿sí? Sobre todo en pacientes pediátricos, ¿sí? O sea, los radicales libres, ¿sí? No son gratuitos. Si bien nuestro organismo tiene un montón de sistemas antioxidantes para compensar eso, esa relación y esa eficacia se pierden cuando la FIO2 supera los 50-60%, ¿sí? Entonces nuestro sistema ya no es capaz de poder contrarrestar esos efectos, ¿sí? Y sobre todo si estamos hablando de pacientes neonatos, ¿sí? Un paciente neonato que prematuro, ¿sí? Ellos adquieren sus preoxidantes a través de la placenta de la madre, ¿sí? Ahora, si ese bebé, y lo hacen en un determinado momento de su edad gestacional, si ese bebé nace prematuro, no va a tener sus sistemas antioxidantes. Y pensemos que muchas veces lo conectamos a un tubo porque necesita que le pasemos surfactante o porque no respira por sí solo, ¿sí? O lo ponemos en una BNI o lo ponemos en una cánula de alto flujo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, ¿sí? Tengamos en cuenta que siguen siendo tóxicas y que sigue siendo una complicación si no las monitorizamos de la forma adecuada, ¿sí? No es que no hay que hacerlas, ¿sí? Pero tenemos que tener un control estricto de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, cuidados un poco esto, la monitorización, ¿sí? Controlar que la cánula no ocluya más del 50% de la narina, por esto que hablábamos de las presiones, ¿sí? Mantener una vía aérea que esté permeable y libre de secreciones, controlar la temperatura a la que estoy colocando los gases, el nivel de agua en el humidificador, ¿sí? O sea que a veces hay algunos sistemas que yo tengo que ponerle la guía en medio casero, ¿sí? Entonces no tengo que yo controlar que el agua caiga al humidificador y controlar que se vaya llenando cada tanto, no es automático, entonces que no se nos pase ese detalle, ¿sí? Y controlar la aparición de posibles complicaciones, ¿sí? Ahora bien, ¿con qué equipos, ¿sí? Yo puedo hacer alto flujo? Bien. Tenemos acá en Argentina por lo menos, ¿sí? Los más comunes y utilizados son los de Fisher Paykel, ¿sí? Tanto el Ergo como el OptiFlow, bien.
el Vapotherm era fue el primer sistema de alto flujo que hubo, ¿sí? Pero que tuvo bastantes complicaciones respecto de lo que fueron la contaminación, ¿sí? Así que nos vamos a dedicar un poco más a hablar sobre el Ergo y el OptiFlow, que son los que habitualmente vamos a ver, por lo menos, insisto, acá en Argentina, sé que hay gente de otros lugares, ¿sí? De la derecha, en la imagen de la derecha, lo que vemos es el Ergo, ¿sí? Que tiene una conexión, ¿sí? Que me permite el agua destilada con una manguerita que cae hacia la carcasa humidificadora, que ya la trae incorporada en el mismo aparato, ¿sí? Desde la pared, el Flumiter con una conexión al aparato, ¿sí? Es el Flumiter de oxígeno directo hacia el aparato, que tiene como una especie de compresor o turbina que toma aire ambiental y permite hacer la mezcla de gases para otorgar el flujo que yo deseo al paciente, ¿sí? Y la manguera que trae un cable caliente que me permite que el aire llegue humidificado y calentado a la cánula nasal que va hacia el paciente, ¿sí? El otro sistema que tenemos, ¿sí? Que es el de la izquierda, es el OptiFlow, ¿sí? En el OptiFlow lo que vamos a tener es el agua destilada, ¿sí? Que viene por una T63 hacia la carcasa humidificadora. Por otro lado tengo un blender, ¿sí? Que es un mezclador de oxígeno y aire comprimido. Si no lo tengo, lo puedo hacer en forma casera con una rama INI y un blender de oxígeno y un blender un flumiter de oxígeno y un flumiter de aire comprimido, una rama INI, una T63, y se conecta a ese, vieron que a veces uno lo ve, ese pitutito blanco y azul que se conecta y que muchos a veces no saben qué es. Ese es el liberador de presión que les nombraba antes, ¿sí? Si alguna persona malintencionada, o ojalá que nunca suceda por algún error, el paciente, yo le conozco una cánula que le ocluye el 100% de la narina y además le cierro la boca, esa válvula debería saltar, ¿sí? Entonces, eso es lo que no debería suceder, claramente, pero bueno, es un mecanismo de seguridad, ¿sí? Tenemos las ramas que tienen un cable caliente, ¿sí? Que permite que ese aire llegue humidificado y calentado a la cánula nasal que se va a conectar al paciente, ¿sí? Estos sistemas sirven mucho más para los neonatos que el Ergo, porque en general el Ergo no me sirve tanto para los de neo, ¿sí? Si yo quiero poner los pacientes neonatos con el Ergo, lo más probable es que me marque oclusión en forma constante y no me permita lograr el flujo deseado, ¿sí? Así que si ustedes están en neo, Con quizás les estos, conviene perdón, eso. Lau, Sí, te voy a sí. interrumpir, que con estos Flumiter que nosotros podemos realizar, esto de armar con un blender de oxígeno de pared y Ujú. aire comprimido, hay una fórmula para Ah, sí, estimar la la puse más Ah, adelante. genial, Sí, sí, genial, porque me genial. imaginé que capaz, digamos, no todo Sí, el mundo porque la tal vez conocía. no Exacto. todos tenemos a Ergo. De hecho, No, yo, no, yo si no el de tengo. adultos está usando la Ergo, no lo puedo utilizar. Entonces, si no tenemos el blender, lo que hacemos es utilizar esto que vos estás hablando, el oxígeno y el Exacto. aire comprimido de pared con la pieza ENI, que es la de quirófano, la que se usan para los frascos bitubulados, y estimamos la FIO2 con esta fórmula, la estimamos Exacto. porque Ahora seguro en tienen una de en las diapos más adelante joya. se los muestro, pero sí, esto yo lo puse porque esto es de la práctica, ¿no? O sea, el Ergo es relativamente nuevo para la cantidad de tiempo que hace que existe el alto flujo, y la aplicación en Neo además tiene bastante tiempo, más de lo que se está usando en adultos ahora, que está como bastante en boga, además con el COVID. Eh, pero digamos, uno a veces, y sobre todo si trabajan en hospitales públicos acá en Argentina, uno arma con lo que tiene y con lo que puede, ¿sí? Lo que sí o sí es imprescindible es la cánula, ¿sí? O sea, la cánula es clave. Yo no puedo poner una cánula común nasal y tratar de hacer alto flujo, ¿sí? Porque las cánulas vienen preparadas para una cantidad de flujo determinado,
¿sí? De acuerdo al peso del paciente. Entonces, todo lo demás lo puedo hacer casero, porque puedo conseguir una rama, no sé, me prestaron una rama de un respirador que tiene la humidificación y tengo la T63, que las tenían para otra cosa, le digo, la conector en I de las ramas bituladas del quirófano, tengo los flumíter, tengo el agua destilada, yo lo puedo armar, ¿sí? Lo que no puedo reemplazar bajo ningún punto de vista es la cánula, ¿sí? Eso es clave. Entonces, si el hospital tuviera que invertir en algo, que invierta en la cánula, ¿sí? El resto lo pueden armar, ¿sí? Si tenemos el Ergo, fantástico. O si tenemos el Optiflow, buenísimo. Pero digo, todo lo demás es en alguna medida reemplazable. Sí, ahora también hay Respi, ¿no? Que también cuentan con los Exacto. software. Hay Hay uno de respiradores, Monal, hay sí, un hay de Neumovent. Movent, o sea, hay El tema, algunos Respis que cuentan con ese software de exacto, CAFO. No sé si los sí. utilizaríamos para eso, pero si tenemos Claro, ese es el... la herramienta, también está bueno, como Exacto. para Eso estar más presenta un seguro del poco... flujo y del CO2 que uno le está entregando. Sí, eso es un poco también el punto que se desata con las cánulas de alto flujo, ¿no? ¿Dónde debería uno aplicarlas? Porque si estamos usando un respirador para poner un alto flujo, decís, quizás es un respirador, sobre todo en estas épocas que son donde los respiradores tienen tanta demanda, o en pleno invierno, donde todos los que hacemos pediatría tenemos la terapia intensiva estallada, ¿sí? Usar un respirador para hacer alto flujo es como un poco como Bueno, hacer ruido, seamos ¿no? buenas y pensemos que es porque está saliendo del tubo y le pusimos una CAFO. Y nos quedó Claro. el respi Entonces, ahí y exacto. lo Si lo usamos. hiciéramos en esas condiciones, decimos, bueno, fantástico. Pero bueno, no, es uno de los puntos que también es interesante porque no sé si a todos les Sí. pasa o, o cómo lo manejan en general, pero no sé, por lo menos en los lugares donde yo trabajo y en mi experiencia, eh, la CAFO se pone dentro de la terapia y cuando uno lee y piensa en realidad en justamente lo que venimos hablando, en qué pacientes estaría indicado poner una cánula de alto flujo, decís, la idea sería que el paciente no ingrese a la terapia, ¿no? O sea, poder salvarlo antes. Entonces tendría que poder aplicarlo en la sala, podría aplicarlo en la guardia, ¿sí? Y evitar el ingreso a la terapia. Pero Sí, totalmente de acuerdo. claro, en la práctica clínica, no sé, a ustedes y a vos, May, creo que ya sé, porque, porque te conozco, digo, nos pasa que cuando ya te llaman para poner un alto flujo en la sala, el paciente ya no está ni para el alto flujo. O sea, Sí, es estamos complejo. tarde. El tema del alto flujo es muy complejo. Tal vez terminemos la clase y lo vamos a charlar, pero, pero sí, que yo entiendo que el fabricante del respirador al cual le pusieron el software de CAFO, no creo que sea un dispositivo de elección, de primera elección para poner una CAFO, sino lo leo desde el lado de, bueno, está ventilado, lo voy a extubar y tal vez requiera oxigenoterapia humidificada y digo, bueno, ya tengo el equipo, lo tengo sucio porque lo tenía el paciente, lo utilizo para la CAFO. Sí, uno Lo veo lo puede así. pensar desde ese lado muy optimista y ponerlo. Pero bueno, nada, es un punto que Y está abierto. también pensar que estos equipos son fabricados en el exterior, donde están súper preparados en las guardias, en los shock Sí, room, sí, que tienen totalmente. equipos buenísimos en todo. Lamentablemente en nuestro país, y creo que en Latinoamérica, sucede que en la guardia y en el shock room no estamos preparados ni aparatológicamente ni profesionalmente para poder tratar un paciente que llega con una insuficiencia respiratoria moderada y poder colocarle una CAFO en la guardia, porque sucede en muy pocos lugares. Sí, Es lo exacto. ideal, es lo ideal, pero Sí. no sucede en los lugares. No sé, estaría buenísimo que en el chat, si quieren, pongan, sí, en mi lugar de trabajo lo ponemos en la guardia, porque
Sería Nos vamos excelente. todos a trabajar ahí. Nos vamos todos ahí. Pero Sí. no conozco a nadie, salvo en el Garrahan, donde se hizo una sala de guardia De bronquiolitos. para colocar CAFO, Sí, y tienen profesionales que manejan la CAFO, equipos para CAFO. exacto. Es Es otra que cosa. además, sí, es que además de esto, ¿no? Porque además de tener el equipo, que ya les digo, o sea, no es necesario tener un ergo para poder hacer una cánula de alto flujo, ¿no? Pero, o una terapia de alto flujo en realidad. Pero también es tener el profesional idóneo, ¿sí? Para poder aplicarla y que pueda monitorizar de la manera adecuada al paciente, porque Exactamente. eh, la cánula de alto flujo es, yo no pongo una cánula de alto flujo y me fui a tomar mate. O sea, pongo la cánula de alto flujo y no me puedo mover de al lado del paciente, ¿sí? Porque el monitoreo tiene que ser muy estricto porque el tiempo de aplicación, ¿sí? Para determinar si va a ser una terapéutica efectiva o no, ¿sí? No es tan largo. Entonces, y eso me Igual permite, eso o sea, también, perdón, eso también pensándolo desde el lado que nos toca vivir a nosotros, que nos llaman para sí, poner una CAFO cuando el paciente ya sí, no es moderado severo. Si claro, nosotros nos llamaran para poner una CAFO en un paciente leve, moderado, nosotros podríamos poner la CAFO y no tendría que ser bedside, o sea, estar al lado del paciente mirándolo y monitorizándolo cada 15 minutos. Lo que claro. pasa es que No, no, nos llegan los pacientes sí. muy justos. Por eso Entonces, digo que en la práctica clínica a veces, digo, la teoría es toda muy linda, pero realmente no es lo que sucede, o por lo menos en los lugares donde trabajo yo, entonces sí realmente uno coloca una CAFO y no te puedes mover de ahí. no. Eh, y por eso vamos a esto de el personal idóneo y la capacitación adecuada de lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque hay indicaciones y hay momentos, como toda terapéutica, ¿sí? Como cuando voy a intubar, no intubo a un paciente cualquiera, intubo a un paciente que cumple con determinados requisitos para la intubación orotraqueal, ¿sí? Esto es Claro, lo mismo, ¿sí? Esto tiene que ser de la misma manera. Lo que pasa que muchas veces es como subestimado, ¿sí? Y, y ahí es donde está el error, ¿sí? Porque tenemos en CAFO pacientes que están con un score severo de dificultad y estamos retrasando, ¿sí? El inicio de otras terapéuticas que podrían ser más efectivas, ¿sí? Y lo que estamos complicando es el estado de salud del paciente, ¿sí? totalmente. Eh, Sigamos entonces, que nos bueno, colgamos. bien. Bueno, nos faltaba ver las cánulas, sí, ahí vimos los dos dispositivos con los que podemos llegar a aplicarlo. Las cánulas, que es lo que les decía, que es lo que no negociaría bajo ningún concepto si tuviéramos que invertir en algo, ¿sí? Eh, que como ven, esta es una tablita que ya viene hecha por Fisher and Paykel, ¿sí? Que te muestra cada cánula hasta cuántos litros por minuto lo podés poner aproximadamente por el peso, ¿sí? Tenemos desde pediátrica, desde prematuros, ¿sí? Fíjense, prematuro, ¿sí? Hasta las pediátricas con el máximo, ¿sí? Que ahí dice estimativo de 25 litros. Bien. Entonces, ahora como para pensar un poquito, ¿sí? La idea es simplemente con la información que tenemos hasta ahora, esto nada de lo que digamos está bien ni mal, así que es la idea charlarlo y pensar un poco con la información que vimos hasta el momento. Pensemos que nos llega a la guardia un paciente de 9 meses con 10 kilos, ¿sí? Que tiene ya algunos episodios respiratorios previos, que nos cuenta el médico que nos interconsulta que tiene fiebre de 2 días de evolución, tuvo un catarro de diaria superior, ¿sí? Nosotros lo vemos con tos, ¿sí? Nos dice que tiene dificultad para alimentarse. ¿Sí? Al examen clínico, el paciente está alerta, está reactivo, tiene un llanto difónico, llora con lágrimas, ¿sí? Entonces, ¿qué otros datos a ustedes o ustedes piensan que les servirían para evaluar el tratamiento a seguir? O sea, ¿qué otras cosas ustedes creen que podrían ser importantes saber, ¿sí? Para ver qué hago con ese paciente, ¿sí? Me están llamando, o sea, no sé si quieren escribir ahí y May me cuenta, que yo no estoy viendo el chat, pero ¿qué otras, o sea, ustedes llegan, les presentan estos datos, qué cosas preguntarían o qué
qué Ahí datos ustedes necesitarían ponen para... saturación, frecuencia cardíaca, tiraje, Bien. respiratoria, gases en sangre con una CAFO durísimo, signos Gases en vitales, sangre, ventilación, claro. No, está ocultación, bien, o sea, bien, tal, auscultación, frecuencia. No, SAFI, me encanta la SAFI, Melina Calvo. bien, bien, muy bien. No, gases en sangre, o sea, ¿por qué nosotras recién hicimos el comentario? Porque pensemos que estamos hablando de un inicio, ¿sí? Un paciente que recién llegó a la Que no guardia, que está todavía no sabemos, claro, que no está no está con una invadido. gravedad, ¿sí? Piensen que yo lo único que le conté es esto, entonces ya invadirlo, ¿sí? Pensemos que tenemos un montón de herramientas no invasivas para saber cómo está el paciente, ¿sí? Empecemos con eso. Después, si en otro momento lo requiere, claramente haremos los gases en sangre, pero de inicio, ¿sí? Tengo un montón de elementos no invasivos que estuvieron nombrando recién para pensar eh, cómo está ese paciente, ¿sí? Tal Entonces, cual. frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, dijeron la SAFI, dijeron Ocultación, la auscultación, o sea, básica, anamnesis básica, ¿sí? sí, Eh, entonces, o sea, es mirar al paciente, auscultar al paciente, ¿sí? Mirar sus signos clínicos, ¿bien? Entonces, hasta ahora no salí de una anamnesis básica de cualquier paciente, ¿sí? No tiene ni siquiera que ver con la CAFO, ¿sí? O sea, estas cosas que yo estoy diciendo ahora creo que las hacemos todos cada vez que vemos un paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sigo con el cuadro de este paciente, digo que tiene una frecuencia respiratoria de 48 respiraciones por minuto, una cardíaca de 158 por minuto. Lo oculto y tiene sibilancias de fin de expiración, ¿sí? Cuando lo miro tiene un tiraje intercostal, ¿sí? Y aire ambiental está saturando 88%, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas se les ocurren que uno podría hacer en esta instancia del paciente, ¿sí? Paciente que recién llega a la guardia, ¿sí? Que es un bebito de 9 meses, que está con estos signos, o sea y que hasta ahora no se le hizo nada, ¿no? O sea, acaba de llegar, no recibió nada, no hace nada, no tiene un preventivo en su casa, no tiene nada, ¿sí? ¿Qué cosas se les ocurren que uno podría hacer? ahí empiezan a poner oxigenoterapia, beta Ujú. 2, realizo, TBP, escordetal, placa, desde Bien, enfermería coloco sonda nasogástrica según indicación, bien, broncodilatadores, plan de aerosolterapia, bien, terapia bien, respiratoria, bien. La mayor parte de las cosas que dijeron, ¿sí? Yo nebulización. en esta instancia quizás vuelvo a lo no invasivo, ¿sí? Entonces quizás no pondría de entrada una sonda nasogástrica. Todavía no le hicimos nada al paciente, ¿sí? Capaz hay cosas que podemos hacer y lo mejoran y nosotros no necesitamos invadirlo con una sonda nasogástrica, ¿sí? Para nosotros es re común, eh, pero pensémoslo del lado del paciente, ¿sí? Es algo que está entrando a su sistema y es algo externo y que no es habitual que tenga que estar ahí, ¿sí? Entonces, tratemos de, primero con todo lo no invasivo, probar y ver qué sucede, ¿sí? O sea, es como no quememos etapas, ¿sí? Entonces, si estoy pensando, dijeron un montón de cosas que están bien, ¿sí? Yo puedo hacerle PAF, puedo hacerle una serie, lo puedo nebulizar, dijimos que estaba con un catarro de vía aérea superior y es un bebito de 9 meses, ¿sí? Entonces puedo quizás aspirarle secreciones y liberarle la vía aérea a ver qué pasa. Eh, Puedo ponerle un apoyito de oxígeno, ¿sí? Para ver si realmente mejora el trabajo respiratorio que tiene en ese momento, si no mejora, ¿sí? Bueno, pongamos que yo hago un mix de todas esas cosas, ¿sí? Y tendría que también tener alguna forma, como bien dijeron ustedes, que alguien nombró un score, ¿sí? O sea, es importante tener una forma de objetivar lo que estoy viendo y el grado de dificultad del paciente, el grado de severidad, ¿sí? Que no sea mi opinión. O cuando me preguntan, fui yo kinesióloga, lo evalúo a la guardia, termino de evaluarlo, voy a hablar con el médico que me interconsulta y cuando me pide mi opinión le digo, y la verdad que está feo. Es como poco académico, ¿no? O sea, poco profesional. O sea, tenemos un montón de elementos como profesionales para decir por qué decimos que está feo, ¿sí?
Y la mejor forma es a veces tener un score para que no sea mi opinión subjetiva, ¿sí? Es algo que yo puedo medir y puedo cuantificar y puedo hablar en términos más específicos, ¿sí? Para eso nos van a servir los scores, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos, ¿sí? Antes de empezar con lo que vaya a ser, ¿sí? Ya dijimos, tomé los signos vitales, monitoricé y tengo distintos scores que nos van a servir para este tipo de pacientes. Muchos, cuando ustedes busquen estudios de CAFO, no los van a encontrar, ¿sí? Porque en general, como son scores modificados, ¿sí? Algunos no están validados para estas cosas específicas. Pero los que más se usan, ¿sí? Para los bronquiolos, ¿sí? Son el score de tal modificado, ¿sí? O el score de Good, ¿sí? Modificado. Puede ser el score pulmonar para los chicos que ya son un poco más grandes, ¿sí? Y el de ROX, el índice de ROX, que en realidad se usa en mayores de 18 años, ¿sí? Pero es bastante específico y validado para cánulas de alto flujo. Pero bueno, hasta ahora no estamos en cánula de alto flujo, todavía estamos en una instancia previa, ¿sí? Donde yo dije que puedo tomar cualquiera de estos, ¿sí? Está bien, ¿sí? El score de tal, estimo que lo conocen todos, ¿sí? Que establecemos un puntaje de 0 a 3, se toman frecuencia respiratoria, las sibilancias, la cianosis, la retracción, ¿sí? Y eso me da un puntaje que me categoriza. Si tiene menos de 4 puntos, es leve; si es de 5 a 8, moderado; más de 9 puntos y hasta 12 sería grave, ¿sí? Y esto nos sirve también para determinar el grado de severidad y saber entonces qué terapéuticas puedo aplicar y cuáles ya no, porque me pasé, ¿sí? Si estoy en un grave y quiero aplicar una cánula nasal, y no, ¿sí? Tengo que pensar que hay cosas que ya se descartan y me inclino más por otras. Entonces, algo que es también importante es, sepan que, a ver, si nosotros estamos evaluando con el score de tal un paciente que tiene oxígeno, probablemente la cianosis diga, pongamos 3, ¿sí? Porque no puedo poner que no tiene, porque en realidad está ya recibiendo oxígeno suplementario, entonces, ¿sí? Lo tomamos como que hubiese, ¿bien? Los otros scores que tenemos, ¿sí? Es los que nombraba recién, ¿sí? El de Good o el de pulmonar. Dijimos que es un bebito, ¿sí? De 9 meses, y con estos últimos parámetros, ¿sí? Después de la terapéutica que yo le apliqué, ¿sí? Eh, Perdón, los que tenía en ese momento. Entonces, los de inicio son estos. Entonces, si yo tengo que tomar, por ejemplo, el score de Wood, ¿sí? Para ponerle un puntaje, ¿qué puntaje creen? Ahí se los dejo en pantalla como tienen los signos clínicos del paciente, a ver si se animan a decir qué puntaje aproximado tendría, ¿sí? O aunque sea si sería leve, moderado o grave el paciente que ingresó. ¿Sí? Frecuencia respiratoria dijimos 40, ¿sí? Si nos fijamos en el score de Good, fíjense que de 31 a 45 ya es un punto, ¿sí? Frecuencia cardíaca, 158 por minuto. Más o menos, ¿tienen idea entonces más o menos qué puntaje estaríamos o si estamos en un leve, moderado, grave? Bien, frecuencia cardíaca dijimos 158, o sea, también es un punto, ¿sí? Mayor de 120, tiene sibilancias de fin de expiración, ¿sí? Eh, Fíjense, también es un punto, ya tenemos 3 puntitos por lo menos, ¿sí? Tiene tiraje intercostal, bien, el tiraje intercostal también es un punto, entonces podríamos decir que tiene más o menos un 4, ¿sí? En el score de Good. Estaríamos en un moderado, ahí como al límite, ¿sí? Al límite entre el leve y el moderado. Entonces, bueno, le hicimos después este mix de terapéuticas, ¿sí? Que ustedes propusieron bien, ¿sí? Podemos hacer los PAF, podemos hacer series, nebulizaciones, aspiración, un apoyo de oxígeno, ¿bien?
No se olviden esto que algunos ya nombraron ahí en el chat, ¿sí? El índice de SAFI, ¿sí? Que está, ¿sí? Esto ya hay varios estudios que prueban que una SAFI menor a 270 se corresponde con una PAFI del 300, ¿sí? Una SAFI menor de 235 con una PAFI de 200 y una menor de 150 con una PAFI de 100, ¿sí? ¿Por qué pongo esto? Por esto que hablábamos antes, ¿sí? Todavía estamos en una instancia donde yo tengo herramientas para monitorizar no invasivamente al paciente y que me estén dando la pauta del estado en el que está, ¿sí? Entonces, y recordando siempre que esto es válido siempre y cuando estemos en una saturación menor al 97%, ¿bien? Entonces, hice las terapéuticas y a las 2 horas, ¿sí? Reevalúo al paciente y encuentro que tiene una frecuencia respiratoria de 42 por minuto, tiene una frecuencia cardíaca un poco más baja, de 140 por minuto, el tiraje es intercostal marcado y con algo de aleteo nasal, hay sibilancias en toda la expiración y está saturando con una cánula nasal 89-90 y agrega algunos vómitos, ¿sí? Entonces acá iría otra encuestita, ¿sí? Para que ustedes me digan cuál es su opinión, ¿sí? ¿Qué harían en ese caso, ¿sí? Evaluarían, no sé si las chicas tienen ahí para poner la encuesta, ahí está. ¿Cuál sería la conducta que ustedes tomarían cuando reevalúan a ese paciente que sigue con esos signos, ¿sí? Lo evaluarían nuevamente con el mismo score que hayan elegido al principio, el de Wood, el de tal, ¿sí? Para obtener el puntaje de gravedad y ver dónde estamos parados y ver cuál es la terapéutica que tendría que hacer. No lo vuelvo a tomar el score y lo sigo esperando un rato más a ver qué pasa y quizás repito la serie de PAF o hago nebulizaciones y veo qué sucede o aumento el oxígeno, ¿sí? O es un paciente que directamente tiene que ingresar a la terapia para sí empezar con terapéuticas un poco más invasivas, ¿sí? A ver, no sé cuáles serían las de elección de ustedes, ¿sí? Bien, la mayoría veo que respondieron la primera, ¿sí? Eh, Algunos han respondido que lo ingresan a la terapia, ¿sí? Bien, en este punto, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Sí? Yo debería volver a tomar el score de Wood, puse el de Wood porque es el que tomamos ahí, ¿sí? Y ver, ay, perdón, dónde estamos, ¿sí? O sea, ¿qué pasó con ese paciente? Porque algunos pusieron lo ingreso a la terapia. Bueno, evaluemos, capaz tienen razón, ¿sí? Pero yo tengo que tener alguna forma de objetivar por qué lo voy a ingresar a la terapia, además de esto, ¿no? O sea, ¿realmente se justifica ingresarlo o yo todavía puedo escalar en el tratamiento un poco más y ver qué pasa? Porque hasta ahora lo tenía con una cánula nasal, ¿sí? Eh, entonces, volvamos a tomar el score, ¿sí? Y más o menos con una 42 por minuto, 140 de cardíaca, el tiraje que aumentó, apareció aleteo nasal, las sibilancias ahora no son de final de expiración, sino que están en toda la expiración, ¿sí? ¿Sí? Más o menos estaríamos en un score de 6-7, ¿sí? No estoy haciendo mal las cuentas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿Sí? Estamos moderados, pero ya no estamos en el límite con el leve, ¿sí? Entonces, ¿qué piensan que podríamos hacer acá? Si ya algunos me dijeron, tomo el score y escalo en el tratamiento. ¿Qué tratamiento podría hacer? Si deciden escalar, tomamos el score, bien, nos da ese valor. Eh, no sé, Mai, si vos me podés decir que escriben en el chat que yo no lo veo, Sí, sí, estoy pero... leyendo el Ah, chat y voy respondiendo un ah, poco, bien, porque bien. muchos se traban con el tema de la alimentación, que no A es ver, lo que a nosotros nos atañe, pero quiero que lo aclaremos. Si nosotros estamos evaluando un paciente con dificultad respiratoria,
se entiende que no le vamos a dar alimentación en ese momento y que Exacto. se va a esperar a que el paciente mejore. De hecho, no le voy a clavar una mamadera a un paciente que está con 70 de respiratoria, porque no Totalmente. le va a ir bien. Entonces, nosotros estamos hablando todo desde el tema del sistema respiratorio, ¿sí? Obviamente todo tiene que ver con todo, pero nos estamos yendo por otro lado. O sea, tal vez haya Sí, pediatras y hablen de esos temas. Nosotros estamos hablando de lo que es sistema respiratorio, insuficiencia respiratoria. Obviamente, el paciente va a tener una sonda nasogástrica en algún momento o no, porque con la CAFO se puede comer, pero no importa. O sea, nosotros ahora estamos hablando de una insuficiencia respiratoria y qué tratamiento le vamos a otorgar a ese paciente, ¿sí? Nada, sí, perdón, Lau, pero sí. respondí No, no, ahí, no. tal vez No, se perfecto, perdió. perfecto. No, que no está mal. Yo no sé bien qué era lo que preguntaban respecto a la alimentación, pero decimos, Sí, a ver, nosotros estamos hablando del paciente desde el aspecto respiratorio, pero nosotros vemos un todo, o sea, no vemos solamente dos pulmones, ¿sí? Estamos viendo totalmente. un paciente en forma integral, ¿sí? Y la prioridad, si el paciente a mí me llega con una dificultad marcada, como lo que estamos en esta instancia, ¿sí? La alimentación no es una prioridad, ¿sí? Mi prioridad es que el paciente pueda respirar bien y evitarle llegar a una terapia intensiva o a un tubo endotraqueal, ¿sí? Exacto. Entonces, Sí, en este sí, momento, si bien la sonda nasogástrica puede pasar, pero digo, yo al primer paciente que a mí me llega a la guardia, como el paciente que yo recién presentaba, ¿sí? Del principio, el paciente del bronquiolito que llega a la guardia, no sé la experiencia de cada uno, pero por lo menos en los lugares donde yo trabajo, cuando el paciente llega a la guardia no se le pone una sonda nasogástrica, ¿sí? O sea, el paciente primero se evalúa, se hacen un montón de cosas, y después si ese paciente requiere una internación y vemos que el manejo de la frecuencia respiratoria es complejo o de su mecánica y se considera que no se puede alimentar vía oral, se colocará una sonda, ¿sí? Pero totalmente. no el paciente que llegó a la guardia y recién lo vemos por primera vez, ¿sí? No es Totalmente. la No, ahí, terapéutica de inicio. a ver, no me están entendiendo. Hay alguien que está muy enojado y no sé el nombre porque no me aparece, pero es Ah, AIL, que dice, sí importa lo de la sonda. ¿Sabes cuántos compañeros del equipo indican darle de comer? Pero bueno, es tu criterio y el de algunos. Yo no estoy diciendo que no es importante. Al contrario, es lo que estamos diciendo con Lau. El paciente es todo. O sea, no es solo pensar en, la sonda, es todo el paciente. Está claro que si el paciente está grave y va a requerir una CAFO con flujos altos, con FIO2 alta, no está para que yo le dé de comer. Y claramente vamos a decidir entre todos, porque el kinesiólogo no decide solo el tratamiento, vamos a estar con el pediatra, con la enfermera y vamos a decir, che, pongámosle una sonda para poder descomprimir, dejarla a débito y que el paciente que está tragando aire, llorando, lo descomprimamos con la sonda y que después se pueda alimentar con la sonda. Pero no es, muchas complicaciones desencadenan por malas decisiones. Totalmente de acuerdo, Aileen, eh, pero no es solo pensar en una cosa, ¿sí? Igualmente no, igual total, vuelvo, sí, sí. no estamos hablando de si va sonda o no va sonda, o No, hidratación no, o no, vía, o totalmente sea, digo, son todas cosas que en algún momento probablemente, pero piensen que yo todavía no estoy hablando del paciente que ingresó, solamente el paciente que vino a consultar por guardia, como puede llegar cualquier bronquiolito. Distinto es el manejo dentro de la internación, pero hasta ahora el paciente que yo planteé solamente consultó por guardia, ¿sí? Entonces, distinto es el manejo si yo evalúo que ese paciente queda internado y que tengo que poner otro tipo de tratamiento, ¿sí? Acá nadie, o sea, nosotros estamos planteando, o sea, primero lo que dice la evidencia y segundo desde la experiencia de cada uno, ¿sí? Y todos tenemos quizás experiencias distintas y puntos de vista distintos y está buenísimo que sea así. La idea no es que nadie lo tome a mal ni que se ofenda por esto, ¿no? O sea, al contrario, creo que con las opiniones de todos nos enriquecemos todos. Es un ganar-ganar, ¿sí? Eh, entonces, yo lo que planteé ahora del paciente, ¿sí? No de este paciente que dice a las 2 horas, ¿sí? El primer paso donde yo les puse
el paciente que llegaba recién a la guardia, ¿sí? Uno lo que piensa es ver qué pasa, ¿sí? Todavía no conocemos al paciente, no sabemos qué es lo que tiene, ¿sí? Tal cual. Y no lo estamos, o sea, tenemos que terminar de evaluarlo y ver cómo responde. Quizás es un paciente que yo le puedo poner el oxígeno un ratito o le pude hacer una serie de PAF, mejoró y se va a la casa, ¿sí? Y nada más, no lo invadí bajo ningún concepto, no le puse una sonda, no le puse una vía, porque no lo requirió, ¿sí? No estamos hablando que haya cosas que no se hagan, sino es que hay que evaluar cuándo las requiere, ¿sí? Simplemente eso, en qué momento hago las cosas. No es no hacerlo, ¿sí? Yo no digo que al paciente no se le ponga una sonda nasogástrica, estoy diciendo el momento en el que se hace. Si el paciente recién acaba de llegar a la guardia, yo no lo conozco, lo estoy recién evaluando, estoy viendo qué le pasa, ¿sí? No sé todavía qué tiene, no sé si es una bronquiolitis, si solamente es un catarro de vía superior y le liberé la nariz y ya está, y vuelve feliz a su vida y se prende al pecho divino, no lo sé, ¿sí? Entonces, en ese paciente, uno prioriza, como en todos los niños, ¿sí? También el confort y el invadirlos lo menos posible, ¿sí? Después, si lo necesita, ¿sí? Si más adelante vemos que, como estamos viendo ahora, que ese paciente no mejora, sí, claramente tengo que evaluar como siempre, la globalidad del paciente, no solo lo respiratorio. Entonces ahí sí me voy a plantear, bueno, ¿le voy a dar de comer? ¿No le voy a dar de comer? ¿Le tengo que poner una vía? ¿Le tengo que poner un plan? Pero, ¿sí? Cada cosa en su Exacto. momento. A eso iba cuando dije al principio no le pondría de inicio una sonda nasogástrica, ¿sí? No es que no le pondría una sonda nasogástrica, sino en qué momento del paciente y del tratamiento hago cada cosa, ¿sí? Simplemente eso, ¿sí? Perfecto. No sé si queda claro, Sí, sí, pero... perfecto, perfecto, perfecto. entonces, bueno, teníamos este paciente que les decía que a las 2 horas presenta estos signos, entonces parecería que no está mejorando. De hecho, si volvemos a la escala que tomamos inicialmente para ser un poco más objetivos y que no sea solo mi opinión, ¿sí? Eh, el score nos dice que ese paciente está empeorando, ¿bien? Entonces, ¿qué podría ser algo que yo puedo hacer, eh, ¿sí? Para mejorar estas condiciones respiratorias del paciente, ¿sí? Eh, que se les ocurre, ¿sí? Que podríamos seguir haciendo, ¿sí? Puedo dejarle lo que está haciendo, eh, todos me dijeron que en la encuesta que tomarían el score, que ya lo hicimos, y que evaluarían una escalada en el tratamiento, ¿sí? ¿Podría pensar en esta instancia poner una cánula de alto flujo? Que vimos cuáles eran las indicaciones y vimos Ahí van que... poniendo que sí, escalar en el tratamiento, poner Ujú, una CAFO, escalar en oxigenoterapia, bien, CAFO, bien, bien, alto flujo. bien. Bien, perfecto. Sí, podríamos pensar en esta instancia que decís, bueno, pasamos por la oxigenoterapia convencional de bajo flujo, ¿sí? Probamos con la aspiración de secreciones, todo, y el paciente así todo está dentro del score, ¿sí? Moderado, con lo cual calificaría para eh, entrar a, a la indicación de CAFO, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que ya que estamos con la clase de cánula de alto flujo, ponemos una cánula de alto flujo, ¿sí? Y puedo elegir entre los dispositivos. Acá les decía, que se muestra un poquito esto del conector, ¿sí? El conector en I es esa ramita que se ve ahí, donde iría, ¿sí? Con una manguerita hacia el flumíter de oxígeno, con una manguerita hacia el flumíter de aire comprimido, ¿sí? Entonces podría hacer la mezcla y eso sale por la parte de abajo con una P63 que va conectada a la válvula de presión del OptiFlow, ¿sí? Entonces, bien, yo puedo elegir el aparato que tenga a disposición para colocarle, ¿bien? Y acá es que les comentaba esto de, ahí está la fórmula, ¿sí? Si yo lo tuviera que hacer de esta manera, ¿sí? Conectando los dos flumíters, si yo tengo un blender, que son muy habituales en la NEO, ¿sí? El blender es un mezclador, ¿sí? Me permite hacer automáticamente la mezcla, ¿sí? De oxígeno y aire comprimido, entonces yo ya sé qué FiO2 le estoy poniendo, ¿bien?
Si yo lo tengo que hacer casero, es esto de la izquierda, ¿sí? Tengo los dos Flumeter, el conector en I y la T63. ¿Cómo lo calculo? ¿Sí? La FIO2 la calculó con esta fórmula que está ahí. FIO2 es igual a los litros de aire, ¿sí? Por 21, más los litros de oxígeno por 100, sobre los litros totales, ¿sí? Y eso me va a dar en una forma estimativa, ¿sí? La FIO2 que le estoy aportando al paciente. ¿Bien? Entonces pensemos, ya dije que voy a poner una CAFO y estuvimos hablando que más o menos sería bueno que ese paciente tenga entre 1 y 2 litros kilo-minuto, ¿sí? O sea, flujos altos que superen la demanda del paciente, que permitan que esos músculos no tengan que hacer tanto esfuerzo para poder suplir su demanda, ¿sí? Con FIO2 elevadas de alrededor 50-60%, ¿sí? Que me permitan la saturación entre el 94 y no más de 97, ¿sí? Y yo tengo que evaluar permanentemente. Hay unas tablas más o menos también esquemáticas y estimativas respecto de el peso y el flujo que debería colocar, ¿bien? Y entonces, ¿qué hago? Puse eso, lo tengo que monitorizar, ¿sí? Lo que hablábamos recién, monitoreo no invasivo, ¿sí? Estos signos que vimos recién, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación, la temperatura, el score de trabajo ventilatorio que hayan elegido, ¿sí? Y esto es monitoreo continuo durante hora y media, ¿sí? No significa que si el paciente estaba bien, como decimos, ¿sí? Bien, quiero decir, nos avisan temprano de una CAFO, ¿sí? No es que estoy la hora y media para lo del paciente, ¿sí? Pero cada quizás media hora puedo ir yendo a evaluar al paciente porque es el tiempo, ¿sí? En el que, como digamos, el tope de tiempo que yo le debería dar al paciente para ver si esta terapéutica funciona o tengo que escalar a otra cosa, ¿sí? Acá, como ven, ¿sí? Que, es decir, no descartamos otras opciones, decís, iniciamos con el monitoreo no invasivo, ¿sí? Ahora, si hay un deterioro de ese paciente y sigue empeorando, entonces sí voy a pensar en tener gases venosos o arteriales, ¿sí? Usar el índice de SAFI, buscar la aparición de alguna complicación, ¿sí? Entonces, este monitoreo de cerca, ¿sí? Uno lo que puede hacer, nosotros en alguno de los lugares donde yo trabajo, lo que tenemos es una ficha para poder evaluar eh, el uso de la CAFO, ¿sí? Donde ponemos todos estos signos, ¿sí? Tenemos las tablas de score, entonces sabemos los parámetros de inicio previos a la CAFO, los parámetros de inicio cuando coloco la CAFO y lo medimos, ¿sí? Durante esta hora y media, ¿sí? Y vemos qué está pasando, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que hay pacientes que son no respondedores, ¿sí? Que está colocado en la evidencia y algunos artículos que hablan sobre esto, ¿sí? Cuando no logra optimizar el trabajo ventilatorio o respecto de frecuencias respiratorias o cardíacas previas al uso de la CAFO, ¿sí? Y un trabajo que habla específicamente en los niños menores de 2 años con dificultad ventilatoria que llegan a la sala de urgencias, y en esos pacientes se mostró que un pH menor a 730, una CO2 venosa, que no puse ahí venosa, pero es una CO2 venosa mayor a 50 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor al percentil 90 para la edad, son factores que están asociados al fracaso de las cánulas de alto flujo, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica a mí que mi terapia está siendo exitosa, ¿sí? O que voy por buen camino y que puedo dejarle la cánula de alto flujo, ¿sí? Que si en el transcurso de la primera hora de colocada yo tengo un 20% de disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿sí? Que el paciente se mantenga hemodinámicamente estable, que en mi score de gravedad haya disminuido el trabajo ventilatorio, ¿sí? Y que claramente tenga una mejoría de la saturación, pudiendo pensar en los descensos de la FIO2 de inicio, ¿sí? Eso me indicaría que la cánula de alto flujo está siendo efectiva y fue la terapéutica adecuada para ese paciente,
Bien. Ahora, ¿cuándo no? ¿Sí? ¿Cuándo tengo que pensar que lo que estoy haciendo no va por buen camino o quizás no es lo que necesita el paciente? ¿Sí? Bueno, cuando tengo una SAFI menor a 150, ¿sí? Cuando aparecen apneas, ¿sí? Mayores a 3 episodios por hora, o un episodio asociado a bradicardia de saturación, ¿sí? Lo que vimos que estaba colocado en contraindicaciones en una diapositiva, ¿sí? Si aparece alguna complicación o el paciente empieza a estar inestable hemodinámicamente, si empieza a tener compromiso de la conciencia, si tiene ya los flujos máximos y FIO2 elevadas y así todo, la saturación está por debajo de los 94%. Entonces, en esos casos yo tengo que pensar, ¿sí? Que hay un fracaso en la terapéutica. Fíjense cómo respira esta bebita con una cánula de alto flujo que ya llevaba, ¿sí? Más de media hora puesta, ¿sí? Es un signo claro de fracaso. Bien, entonces yo puedo pedir una radiografía de tórax, puedo evaluar gases arteriales, puedo valorar si el ingreso a una ventilación mecánica invasiva o no invasiva de acuerdo a cómo esté ese paciente, ¿sí? Pero entonces ya estoy pensando que lo que estoy haciendo ya no va, ¿sí? No debería sostener al paciente en esas condiciones, ¿sí? Con una cánula de alto flujo en los parámetros máximos, ¿bien? Ahora, ¿cuándo lo saco? ¿Sí? Obviamente, si el fracaso, listo, lo voy a sacar. Pero si me fue bien, ¿sí? ¿Cómo sé yo que tengo que sacarlo de la cánula de alto flujo a ese paciente? ¿Sí? Bueno, si yo lo logré estabilizar, logro saturaciones mayores al 94%, ¿sí? Mejoró la mecánica, mejoró toda su clínica, entonces digo, bueno, lo primero que hago es disminuir la FIO2, ¿sí? Y en segunda instancia, lo que puedo descender es el flujo, ¿sí? ¿Hasta dónde los desciendo? ¿Sí? Más o menos hasta 4 litros por minuto, que podría pasarlo a una cánula nasal, ¿sí? Si cumple con los criterios que les pongo ahí, ¿sí? O sea, el flujo es menor a 4, la FIO2 ya ven que es bastante baja, ¿sí? Menor o igual al 30%, un score de tal que ya no sea de moderado a severo, sino que esté más cerca del leve, ¿sí? Entonces ahí puedo pensar que yo lo puedo ir destetando de la cánula de alto flujo y colocarlo en una cánula nasal, por ejemplo, ¿sí? Y para ya ir un poco redondeando la charla, ¿sí? Les pongo acá una revisión sistemática bastante nuevita del año 2020, que pusieron como objetivo resumir la evidencia clínica respecto de la efectividad y la seguridad de las cánulas de alto flujo en los recién nacidos con bronquiolitis y responder a la pregunta si la cánula nasal de alto flujo tiene que ser usada desde el inicio del ingreso en caso de necesidad de oxígeno o como una escalada en la terapéutica, ¿sí? Lo que hablábamos recién, ¿sí? Parte de lo que ellos evalúan en esta revisión es si el momento en el que uno aplica las cosas, ¿sí? Incluyeron todos los estudios controlados aleatorizados entre enero 2020 y enero 2000 y febrero 2020 y evaluaron los niños menores de 2 años con criterio de bronquiolitis aguda y que evaluaran eficacia y seguridad de las cánulas de alto flujo. Bien. Lo que hicieron fue, en este estudio, hicieron, esta revisión, tomaron un total de 7 estudios con un total más o menos de 2.000 pacientes, de los cuales 4, ¿sí? Comparaban cánulas de alto flujo versus oxígeno de bajo flujo y 3 estudios comparaban cánulas de alto flujo respecto del CPAP nasal, ¿sí? Lo que encontraron, los resultados que obtuvieron de estas revisiones respecto del grupo cánula de alto flujo versus oxígeno de bajo flujo, es que las cánulas de alto flujo, ¿sí? Tuvieron un menor fracaso en 3 de los 4 estudios. En los casos que fracasó la oxigenoterapia convencional, esos pacientes fueron rescatados con la CAFO y el éxito fue del 61%, ¿sí? Y que la tasa de intubación fue baja, al igual que la necesidad del ingreso a la terapia intensiva, ¿sí? Entendiendo que en estos estudios son realizados afuera, ¿sí? En otros países,
donde probablemente las cánulas de alto flujo no se aplican dentro de la terapia intensiva, sino justamente lo que hablábamos antes, que son aplicadas para disminuir el ingreso de pacientes a la terapia, ¿sí? Y los resultados de los estudios que comparaban cánulas de alto flujo respecto de CPAP nasal, en el de Milesi, lo que él encontró un fracaso significativo de las CAFO respecto del grupo de tratamiento con CPAP nasal, ¿sí? Y lo que hacía era los que fracasaban los pasaba al grupo de CPAP, ¿sí? Y tuvo un éxito del 70%. Bien. Y en los otros dos estudios, el fracaso no fue fue como similar las variables de fracaso que encontraron, ¿sí? Y algunas cuestiones poco específicas, ¿sí? Pero tampoco tuvieron diferencias en la tasa de intubación ni en la duración de la estadía hospitalaria. En cuanto a la predicción del fracaso, es un poco lo que veníamos hablando, ¿sí? Mayor necesidad de FiO2, lo tomaron como el único predictor significativo, ¿sí? Y la aparición de apneas. En el grupo de CPAP, el alto peso fue considerado como predictor de fracaso. Y no encontraron tampoco efectos adversos graves respecto a los problemas de seguridad que puedan aparecer en la aplicación de las cánulas de alto flujo. Entonces, lo que ellos discuten, y que es un poco también lo que venimos viendo hasta ahora en esta charla, ¿sí? Es que los estudios de corte histórico sugieren que las CAFO disminuyen la necesidad de intubación, ¿sí? Pero en este estudio justamente no se confirma esa información, ¿sí? Porque no hay ningún estudio específico que diga que disminuye la intubación por la aplicación de las cánulas de alto flujo. Sí que en la práctica clínica muchas veces se usa más las cánulas de alto flujo que el CPAP y que tiene que ver esto con una cuestión del confort, ¿sí? Ellos sugieren escalar en el tratamiento, ¿sí? En base a toda esta revisión, se sugiere comenzar con oxígeno de bajo flujo, se escala a unas cánulas de alto flujo y en caso de fracaso evaluar el ingreso a ventilación mecánica invasiva o no invasiva, ¿sí? Algunos autores sugieren esto, que también nosotros lo hablamos, ¿sí? una CO2 alta y un pH bajo como predictores de fracaso, ¿sí? Que hay pacientes que son no respondedores, que hay algunos efectos adversos que son bastante leves y poco evidenciados, como la irritación de la piel, y que los flujos óptimos son entre 2 y 3 litros kilo minuto. Bien. Y la conclusión, sí, a la que llegan es que no hay suficientes datos para respaldar el uso de las cánulas de alto flujo para todos los niños con bronquiolitis, con hipoxemia y dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que uno hace con todo el resto de las terapéuticas respiratorias que tenemos, ¿sí? No todo es para todos los pacientes, ¿sí? La terapéutica que yo elijo tiene que ver con la individualidad de ese paciente en ese momento en el que yo lo estoy viendo, ¿sí? Entonces, no es que todos los pacientes con bronquiolitis van a ir a una cánula de alto flujo, todos los pacientes con neuromusculares van a ir a una avenida. O sea, tengo que evaluar el momento, el paciente, ¿sí? Y qué es lo mejor para ese paciente, para ese momento, ¿sí? La individualidad es importante y la elección teniendo en cuenta los criterios clínicos de aplicación, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco y para ir terminando, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, ¿sí? La valoración objetiva del trabajo respiratorio del paciente, ¿sí? Tomar escalas que me permitan a mí hacer de una forma objetiva la evaluación del paciente. Y que además, si yo estoy en un turno y dice yo el ingreso del paciente y lo evalué, y en el turno siguiente le toca evaluarlo a mi compañero, ¿sí? Que lo pueda hacer de una manera objetiva y que no sea observador dependiente. Las indicaciones que son claras, ¿sí? Evaluar la hipoxemia, el monitoreo constante del paciente, como todo paciente que está con oxígeno, ¿sí? Los flujos que apliquemos, que sean acordes al paciente, porque eso va a depender la eficacia de la terapéutica que estoy aplicando. Saber hasta dónde o hasta qué momento puedo aplicar esto y en qué momento tengo que escalar el tratamiento o lo tengo que suspender, ¿sí? No nos ensañemos con una técnica y creamos que
todos los pacientes van a resolver con esto, ¿sí? Tenemos que ser criteriosos, ¿sí? Y, y tener en cuenta que también son terapéuticas que necesitamos ir escalando en el tratamiento, ¿sí? Que quizás uno no aplica, salvo cuando a veces nos termina pasando, ¿sí? Como hablamos antes, esto de que a veces cuando nos llaman para poner una CAFO, la verdad que el paciente está con bastante dificultad, ¿sí? Y no te permite mucho juego, pero si no, si uno pudiera tener un caso clínico, como el que yo les decía, que uno lo empieza a ver en la guardia, empieza a evaluar y todo, ¿sí? Lo ideal, y también lo que sugiere la evidencia, es escalar en el tratamiento, ¿sí? Empezar con el bajo flujo, pasar a la escala de alto flujo. Obviamente estamos hablando en el mundo ideal, ¿sí? Pero sepamos, no perdamos de referencia eso, ¿sí? Que lo ideal sería ir de menos a más, ¿sí? Si no, después nos queda poco por arriba. Eh, pero bueno, ¿sí? Esto es un poco la charla, así que espero que haya sido claro y si no, tenemos lugar para preguntas, creo. Estuvo clarísimo, Lauri, la verdad que es muy interesante. Siempre las clases de CAFO se ponen muy picantes Sí, 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 sí. porque Sufrí armando. es un tema muy controversial y que todavía no todos generamos experiencia, me incluyo, en lo que es la oxigenoterapia de alto flujo y muchas veces pasan estas cosas, viste, que uno o escala del todo o esto que vos bien decías, no sabemos a quién ponérselo y a quién no. Ujú. Nada, creo que con los años nos vamos a ir haciendo la experiencia, es como siempre decimos, ¿qué pasaba hace 15 años con la BNI? O sea, nadie la ponía, Exacto, no había exacto. experiencia. Y hoy la BNI está al alcance de todos y creo que cada vez somos más los que ahondamos un poco en lo que es BNI. Ujú. Y, y va a pasar lo mismo con la CAFO. Hay que generar experiencia, hay que poner, sacar, equivocarse, pero bueno, nada, estudiar sobre todo, ¿no? Y leer. Sí, esa, eh, esa es la parte que, fundamental. que esto es un poco lo que este curso que armé o que armamos entre todos en realidad de curso básico de terapia intensiva, la idea principal es que tengamos algunos conceptos, pero que después de esta clase nos queden 1000 preguntas y vayamos a leer y a estudiar y a seguir creciendo en lo que nosotros hacemos, ¿no? Voy a Exacto, leer sí, algunas preguntas, a ver qué bien. tenemos, porque hay algunas. Te leo una que me interesó que hizo Loren Obelis, que aclaremos, que pregunta si usamos el índice de ROX en pediatría. Bien, yo particularmente no uso el índice de ROX. Sé que el índice de ROX en realidad está hecho para mayores de 18, ¿sí? Y a nosotros a veces por cuestiones de la variabilidad que tiene la frecuencia respiratoria en los pacientes pediátricos, ¿sí? Es medio difícil. Hay un estudio igual que habla de un ROX pediátrico, pero tampoco está validado ni tiene mucha evidencia todavía. Claro, Así es que por muy eso nos complicado, valemos porque si nos vos, valemos más del score de tal o del score de exactamente, Wood, o si son chicos que están un poco más arriba de los 6 años, evaluamos con el score pulmonar, pero la realidad es que el índice de ROX sería para mayores de 18, si no me equivoco. y porque pensemos que a veces a nosotros los pacientes nos llegan con 70 de respiratoria, Sí, sí. y Sí, o si lo ya, pones en un neo, o sea, no, olvídate, claro, es difícil que tengas una frecuencia respiratoria abajo de 50, tal cual. ¿sí? Entonces, por eso digo, y en lo que abarca la pediatría, las edades que abarca la pediatría, o sea, eh, de acuerdo a las edades, las frecuencias respiratorias son muy distintas también. Entonces, Exacto. es medio difícil evaluarlo con eso. Hay un estudio después, si les interesa seguir los pasos, que habla del ROX pediátrico, pero insisto que no está validado ni tampoco tiene mucha evidencia. Exacto. Leo otra pregunta interesante que dice, si las cánulas de alto flujo no tienen el alambre, ¿no importa? Tenemos una cánula marca FlexiCare, pero no tiene el sistema de alambres en la cánula, ¿no importa?
En la cánula vos se refiere asumo que se refiere al calentador. No sirve si no tiene no, calentador. si no tiene calentador, no. Hay algunas cánulas que yo he visto de la marca que tienen como unos alambres, pero que no es la calefacción, sino que tiene que ver con cómo están armadas, y para que sean un poco más flexibles y nada más. En ese caso sí, no tiene importancia. Distinto es si no tiene el alambre caliente, que es el que humidifica, y que ya dijimos que la humidificación y la calefacción para los altos flujos es clave. Sin eso Bien, no deberíamos otra hacer. pregunta que hacen que me parece excelente. Valeria Ceballos pregunta, ¿el calentador vos lo podés poner como si fuera vía aérea artificial o vía aérea eh, natural? Viste que vos podés poner Uh-huh. o que está oxigenando o que tiene el tubo. Uh-huh. Con la CAFO, ¿en qué modo lo pones? Nosotros habitualmente lo ponemos como no invasiva, como digamos, como si fuera, ¿sí? Sin tubo. Sin tubo, ok. Sí, no sé la experiencia de cada uno. A veces nos pasa, sobre todo en la neo, que eh, tenemos muchas diferencias de temperaturas, porque tenés en general en la neo ya de por sí hace calor, ¿sí? Y adentro de las incubadoras hay otra temperatura y otra humedad distinta. Entonces tenemos una parte de la tubuladura que está dentro de la incubadora y una parte de la tubuladura que está afuera, ¿sí? Entonces, y si prendieron el aire acondicionado porque era un día de verano y hace mucho calor, ¿sí? Entonces tenemos una parte de afuera que tiene aire acondicionado y está tratando de regular temperatura y humedad, ¿sí? Con 22 grados, y una parte adentro que tiene, no sé, como 37 grados y humedad. Claro. Entonces a veces, digamos, esto no es muy científico, digo, pero desde la experiencia a veces tenemos que ir jugando con esa variedad o hacerlo o pasarlo a la opción manual y Claro. ver qué es lo Hay que que ver la mejor hace. temperatura. Tenés que ir viendo No, la por eso, uno temperatura. en esos casos, digo, a veces uno en general en el 850, en el humidificador, el MR850, que es el que viene en general con el OptiFlow, uno tiene opción en el menú, para ver la temperatura que le estás dando a nivel de la carcasa, la temperatura que le estás dando a nivel de la vía aérea, ¿sí? Y te permite también modificar eso de forma manual. Entonces, a veces, si te pasa esto como nos pasa a nosotros a veces en la NEO, de esta diferencia de un polo al otro de la CAFO, podés ir jugando un poco a Sí, sí, ojo, sí. digamos. Pero es verdad que Valeria está poniendo que nosotros utilizamos CAFO con calentador cánula Fisher y nos recomiendan que lo pongamos en tubo. Y es verdad que la Sí, gente sí, de de Fisher recomienda eso. Packer Mm. recomienda ponerlo en tubo, pero es como dice Lau, tenés que tener en cuenta la temperatura que es afuera, la temperatura que es en la incubadora, Sí, y a veces que el calentador, aunque sea el de temperatura, no tiene el conector de atrás, con lo cual te va a saltar una alarma permanentemente. sí, Así que es muy relativo. Siempre hay que fijarse la temperatura que te dice el número, que no supere claro. los 38 grados, que se mantenga más o menos en esa temperatura. Sí, 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 sigo es verdad, es leyendo. real esto que dicen de, sí, la sugerencia de Fisher es en modo, pero ya les digo, a veces nos pasa esto en la práctica clínica que uno encuentra estas cosas, por eso digo, está bueno el intercambio porque seguro cada uno encuentra cosas distintas en su lugar de trabajo, ¿no? Espectacular. Otra pregunta que surgió es si la CAFO puede generar enfisema subcutáneo o neumotórax. Eh, Hay evidencia de que se genera, pero la realidad es que es muy baja la probabilidad. O sea, si vos la colocás con los flujos correctos que están estipulados y están Y el sí tamaño. probados que funcionan y el tamaño adecuado y mantenemos la permeabilidad del 50% de la narina, ¿sí? Esto no debería suceder. Sí hay algo de evidencia de que puede aparecer enfisema subcutáneo a nivel de cuello o de tórax y puede aparecer, que se lo puse creo en las contraindicaciones, hasta epistaxis, eh, neumotórax. La verdad que es bajísima la incidencia de neumotórax, pero bueno, hay evidenciados, ¿sí? Pero insisto que esto sí,
son bastante seguras y confortables para el paciente. Si uno aplicara el tamaño de cánula adecuada, el flujo adecuado, y no debería suceder. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver si tenemos alguna otra pregunta, ¿no? Gracias, muchas gracias, interesante. Hay videos de uso de los equipos que puedan linkear. La verdad que debe haber miles de videos en YouTube, pero no creo que tengamos ninguno a mano. ¿Por qué el Airbo no sirve para Neo? Preguntan. Por esto que les decía que salta como un bloqueo permanente, como que no reconoce el flujo, ¿sí? Con esas cánulas tan chiquitas. Entonces marca oclusión constantemente, y entonces les va a saltar, digamos, probablemente la bolsa les salta todo el tiempo una alarma. Entonces es mucho más efectivo usar el OptiFlow, que es un poco más básico y menos caro, y por eso. Sí, pero es simplemente una cuestión técnica, quizás en algún momento lo mejoran, pero hoy por hoy no sirve. Perfecto. ¿En época de COVID usan filtros? Y Filtros sí, filtros cepa, supongo. en O sea, en sí, todas las unidades que se utilizaron CAFO en sí, pacientes con COVID, se sí, utilizaron filtros cepa. Asumo que sí. se refiere a eso. Si son los filtros EPA, sí, pero porque es la indicación en todos los pacientes con COVID y que los dispositivos que generen aerosolización. Perfecto. Bueno, lo vamos a despedir, vamos a dejar libre a Lauri. Gracias, Lau, sos una capa, me encantan tus clases. Estuvo Gracias súper a clara. ustedes. Y gracias a todos los que se quedaron del otro lado, los que preguntaron, los que escribieron. Gracias, gracias, gracias. Y los esperamos el próximo jueves, que ahora no recuerdo qué día es, pero es el próximo jueves, que vamos a tener la clase de BNI, de ventilación no invasiva, a cargo de moi, con una Una amiga del gran alma que, clase. bueno, no sé si van a aprender, pero se van a divertir seguro. Así que los esperamos el jueves que viene para hablar de ventilación no invasiva. Gracias a todos. Gracias Tecnoimagen por bancarnos hasta ahora. Gracias a todos. Bye bye. Muchas gracias.